Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Raúl Cortés. Bienvenidos a mi canal Muntaner Connection. Antes de comenzar, que no se me olvide pedirles, por favor, que recuerden inscribirse aquí arriba, porque como decimos en Cataluña, cuant més serem, més riurem. Cuantos más seamos, más reiremos. Así que, por favor, inscríbanse en el canal. Y bueno, vamos a comenzar a hablar hoy, día 3 de mayo de 2022. ¿Qué mejor día, que es el Día de la Libertad de Prensa, como para hablar de ética periodística, que es el tema que me gusta siempre tocar en este canal? Y bueno, como es costumbre, vamos a hablar de la mañanera, pero para comenzar la jornada, la charla de hoy, vamos a ver primero un fragmento de esta conferencia de prensa que se lleva a cabo todos los días en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional y luego conversamos sobre lo que vamos a ver. La gente está contenta, hay felicidad en nuestro pueblo. Eh, Son unos, no pocos, los que están molestos, pero yo les recomendaría que se serenen, que se tranquilicen. No hay que enojarnos, hay que estar alegres y al mal tiempo buena cara. Bueno, hemos comenzado con este fragmento de la mañanera para hablar de un concepto ligado a la ética periodística, íntimamente ligado, y que ha marcado además a la opinión pública en los últimos años. Me refiero a la posverdad. Seguramente es una palabra que ustedes habrán oído, al igual que las noticias falsas, sobre las que también hablaremos en algún momento en este canal. Bueno, lo primero que vamos a hacer es definir la palabra posverdad. La palabra posverdad es aquello relativo a o que denota las circunstancias en que los llamados a la emoción o a las creencias personales influyen menos en la construcción de la opinión, perdón, influyen más en la construcción de la opinión pública que los hechos objetivos. Es decir, los sentimientos, las emociones, las creencias, la fe, tienen una mayor importancia a la hora de construir la opinión pública que los datos duros, que la información. Yo les recomiendo mucho leer un libro de un autor estadounidense que se llama Lee McEntire. El libro se llama Post-Truth, que es posverdad en inglés, y fue publicado por el MIT, por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ahí en Boston, ¿no? En el año 2016, la palabra posverdad fue escogida palabra del año por el diccionario de la Universidad de Oxford. ¿Y por qué ese año? Se preguntarán. Bueno, recuerden que en 2016 fue la campaña electoral a la presidencia de Estados Unidos ganada por el republicano Donald Trump frente a la demócrata Hillary Clinton. Y ese año fue el año de las fake news, ¿no? De las noticias falsas, cuando empezó a hablarse tanto de ese concepto y por supuesto también se habló de la posverdad. Bueno, y una vez planteado este concepto de posverdad y una vez comentado todo esto sobre las fake news, volvamos a lo que dice AMLO en su discurso en la mañanera, ¿no? Él habla del pueblo, por ejemplo, ¿no? Y yo me pregunto, y eso tiene mucho que ver con la posverdad, ¿qué es el pueblo del que habla el presidente mexicano, ¿no? Cuando él dice el pueblo bueno, que el pueblo de México es mucha pieza, etcétera, ¿no? En realidad el presidente López Obrador no está afirmando nada excesivamente concreto, pero a la vez está diciendo mucho y no de forma necesariamente sincera. Me voy a explicar, ¿no? A ver, el término pueblo en sí mismo es un concepto que en el sentido estricto abarcaría toda la población de México, pero obviamente todo el mundo sabe que eso, que no hay un solo pueblo en el país, ¿no? En ningún país en realidad, ¿no? En realidad AMLO se refiere a una parte de la ciudadanía, a sus seguidores, eso más o menos se ve, ¿no? Pero al usar esa palabra refuerza la idea de que su ascendencia sobre el conjunto unitario de la nación, de los ciudadanos, es total, ¿no? Y ese es parte del juego, digamos, posverdadero del discurso del presidente, ¿no? Y respecto al calificativo de bueno, cuando dice el pueblo bueno, además de que del maniqueísmo y la generalización facilona, podríamos decir, que implica y que son tan propias en realidad de la posverdad, subyace además un juego tramposo, ¿no? Yo diría casi pueril, pero muy, muy eficaz, de que nadie en México es ajeno, ¿no? Mientras el mandatario ensalza las virtudes casi inmaculadas del pueblo, todos somos conscientes de que es imposible atribuir esa cualidad a todo el espectro de la sociedad, donde además hay muchos grises, como en todas partes, ¿no? Distintas tonalidades y todo el mundo sabe que también hay gente mala, ¿no?
Y aunque repita una y otra vez esas expresiones, sus acciones demuestran además que piensa completamente diferente, ¿no? Y esto creo que es muy interesante. Él habla del pueblo bueno, este, pero por otro lado uno se pregunta por qué el gobierno mexicano que él lidera está interponiendo una demanda ante un tribunal en Estados Unidos contra los fabricantes de armas para que dejen de vender esas armas, ¿no? Porque llegan a los ciudadanos mexicanos y estos las utilizan para matarse entre ellos. No sé si un pueblo bueno atacaría a sus semejantes, ¿no? Solo porque le ofrecen la posibilidad de tener un arma al alcance, ¿no? Entonces, una cosa son las palabras y otras son los hechos, ¿no? Y eso es otra cosa que también caracteriza mucho el discurso posverdadero, ¿no? Vamos a ver, antes de terminar, otro fragmento de la mañanera de este martes 3 de mayo de 2022 para profundizar un poco más en esto que estamos hablando de la posverdad. Si hacemos señalamientos es porque nuestra tarea es seguir creando conciencia, cambiando la mentalidad del pueblo, porque nos manipularon durante mucho tiempo. Como se dice coloquialmente, nos lavaron el cerebro, haciéndonos creer de que lo más importante era lo material y triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Haciéndonos creer que lo importante era lo material, dice López Obrador. Mucha gente ha comparado a AMLO con Trump. Es innegable, ¿no? Que tienen similitudes a la hora de conducir la comunicación gubernamental. Recuerden que Trump, por ejemplo, creó los premios Fake News y el gobernante mexicano ha creado la sección ¿Quiénes quieren las mentiras?, que son dos instrumentos para golpear a la prensa, ¿no? Pero cuando se habla de estos temas, de la riqueza, etcétera, obviamente para Trump la riqueza sí era importante, al final era un magnate inmobiliario y le interesaba muchísimo y le interesa mucho el dinero, ¿no? Pero cuando AMLO habla de estos temas, al que se asemeja no es, como digo, a Trump, ¿no? Sino a otro mandatario latinoamericano que falleció ya hace algunos años y que cada vez que se le compara con él, pues surgen suspicacias, ¿no? Cuando yo los veo, cuando ustedes me ven, ya yo siento algo que me dice: Chávez, ya tú no eres Chávez, tú eres un pueblo. Chávez se hizo pueblo. Y aunque la comparación resultará odiosa para algunos, hay un personaje histórico que antes que ellos ya había utilizado esa expresión o ese concepto, ¿no? Me refiero al dictador alemán Adolf Hitler, ¿no? Que antes de llegar al poder usó esa fórmula muy parecida en realidad en un discurso ante el Reichstag, ante el Parlamento alemán, el 1 de septiembre de 1939, en el que Adolf Hitler dijo: no debería haber ninguna privación en Alemania de la que no me haga cargo de inmediato. A partir de ahora, toda mi vida pertenece aún más a mi pueblo. No quiero ser ahora otra cosa que el primer soldado del Reich alemán. Esto proclamó el Führer en el año 1939. Se parece un poquito, ¿no?, el concepto. Como ven, la posverdad, esta idea, es que este término sobre el que hemos hablado hoy, que es esa forma de apelar a las emociones y a las creencias personales por encima de los datos y de la información dura, no es una cosa nueva ni de la era Trump ni de la era AMLO, sino que viene de mucho más lejos, ¿no? Ya tendremos tiempo de seguir en este canal, en Montaner Connection, hablando de estos temas, en una nueva edición, en un nuevo vídeo de estos que preparo sobre ética periodística, pero hay mucha tela que cortar sobre esto y bueno, por supuesto, habrá que hablar en otro momento también de las famosas fake news. Por ahora me despido, no sin antes rogarles una vez más que recuerden seguir la instrucción de inscribirse, como marca aquí arriba, para que, bueno, podamos tener más gente en el canal, que haya interacción. Les pido también que si pueden poner me gusta a alguno de los vídeos, pues lo hagan, será muy bien recibido y de esa forma pues tendremos más visibilidad y habrá más posibilidad de que haya conversación en torno a todos estos temas que manejamos. Nos vemos muy pronto, muchas gracias por la atención, muy buenas tardes.